¿Cómo están, queridos amigos de Independencia Financiera? Bienvenidos al canal de las finanzas, los negocios, la economía y mucho, pero mucho más. Mi nombre es Patricio y antes de continuar quiero mandarle un gran saludo a todos nuestros suscriptores. En el día de hoy vamos a hablar, como siempre, con nuestro experto, el señor Rodrigo Sebastián Águila, sobre un tema bastante interesante que muchas veces se da a duda o no se entiende bien la diferencia. Vamos a hablar de la diferencia que existe entre un economista y un analista o analista de mercados. ¿No es así, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola Patricio, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Perfecto. No sé si lo presenté bien el tema, corregime. Creo que íbamos a hablar de esa diferencia, ¿no? Efectivamente, está totalmente correcto. Este tema nace, Patricio, porque hay mucha confusión. Me he encontrado con amigos que hablan de economista, analista, pensando que son sinónimos y no necesariamente es así. Hay una pequeña diferencia importante mencionarla. Y queremos independencia financiera, tú sabes, nuestro objetivo es educar, tener a un público empoderado y que sepa la diferencia. Es muy parecido a la diferencia entre evasión y ilusión. Y vamos a ver por qué eso. Mirá vos. Perfecto. Bueno, empezá a comentarnos un poquito cuáles son las principales diferencias entre ambas profesiones. Bueno, básicamente vamos a empezar por lo más simple y categórico. El economista es un licenciado en economía, es decir, que estudió la carrera de licenciatura en economía. Estudió economía en la universidad, básicamente. Ese es el economista. O bien, también podría tener un PhD en economía, puede ser, por ejemplo, una persona que ¿Un estudió perdón? un PhD, un doctorado, Ujú. que estudió, por ejemplo, empresas, empresariales que llevan algunos, acá se llama administración de empresas, etcétera. Luego un MBA, Master Business Administration, y posterior a ello un doctorado en economía y se le podría denominar también economista, a pesar de no tener licenciatura en economía, pero por tener un doctorado en economía, doctor en economía. Y también se le puede llevar, digamos, aceptar, se le acepta como economista, aunque sea un doctor en economía. En cambio, el analista, a diferencia del economista, el analista es una persona que no necesariamente tiene una carrera de economía, puede ser un economista que sea analista, pero puede ser un periodista que sea analista, puede ser un Claro, abogado que sea analista, puede ser un filósofo y puede ser alguien que ni siquiera tenga carrera y que sea analista. Estamos hablando de analista económico-financiero, ¿ya? O bien. analista, también analista de mercado. Te doy un ejemplo, un caso que tú conoces muy bien. Vamos a dar dos ejemplos. Javier Milei, economista argentino, reconocido en los medios, Sí, polémico, sí. sí. Él es economista, estudió economía, de hecho es catedrático, si tú me corriges, de economía, ¿no? Da clase en la universidad, Tal cual. en la licenciatura de economía. Y otro ejemplo, amigo de Milei, pero de este lado del planeta, de este lado del globo, ¿no? Axel Kaiser, chileno, que lo conoces muy bien. Axel Sí, Kaiser es filósofo y abogado. Es abogado, perdón, un gran estudió. intelectual. Claro, pero no es economista, sin embargo es analista. Él habla Mirá de vos, tenés economía, razón, porque habla de economía, pero exacto. claro, Él no tiene una carrera afín, no tiene una licenciatura en economía, por ejemplo, y ok. no tiene tampoco un doctorado en economía, hasta ahora por lo menos. Eh, Él, sin embargo, se dedica a gran parte de su tiempo a no ejerce el derecho en la filosofía, bueno, de una forma indirecta, pero lo hace tirado hacia el tema económico, ¿no? Se dedica al análisis Es verdad, político-económico. un tema más sociológico, hace el económico, una mezcla ahí un poco. Sí, Exacto, sí, exacto. tal Entonces, cual. cuando se le presenta como analista, cuando está hablando de temas económicos. Mirá vos. Claro. Sí. Sí, Personalmente, nombraste excelentes ejemplos. claro, Muy bien. personalmente, para no ir tan lejos, personalmente, yo estudié administración de empresas. Sin Bien. embargo, yo no estudié economía directamente y por lo tanto no soy economista. No puedo ser economista porque ni estudié la licenciatura en economía
ni tengo un doctorado en economía. Sin embargo, sí soy Sí analista. sabes de bases, de conceptos económicos por, por la carrera en sí, Claro. eso sí. Ese es el punto. Soy analista. Al igual que Axel Kaiser, solamente que yo tengo más base, porque obviamente yo estudié en carrera de empresariales, el analista se forma empíricamente por lo general. El que no Ajá, tiene estudios en economía, es decir, una persona que ama mucho la economía, se pone a estudiar, 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 es en desarrollo empírico de la formación. Entonces, por eso hay periodistas que se transforman, muchos de ellos, en analistas económicos. Porque dentro tú sabes que el periodismo está el periodismo deportivo, el periodismo político, el periodismo farándula, y también el espectáculo que le llaman, ¿no? Y también está el periodismo económico. Y hay muchos periodistas que, oye, que terminan enamorándose de eso y no empiezan a estudiar de nuevo una carrera de economía, sino que se empiezan a investigar más, utilizando sus bases investigativas del periodismo, empiezan a aprender más de economía y se terminan con los años transformando en analistas y muy buenos analistas incluso económicos y de mercados. exacto. Entonces, esa es la diferencia, es decir, el analista no necesariamente es economista y puede basar su formación en el desarrollo empírico de la actividad. En cambio, Claro, el economista es un licenciado en economía o un doctor en economía. claro, tal cual, Y podemos hablar tal muchos cual. ejemplos. Por ejemplo, Sí, sí, Echeverne, que es un economista que te gusta mucho, es economista, pero además es analista, porque él hace análisis. Como también hay economistas que no son analistas porque no hacen análisis. exacto. ¿Eh? Sí, 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 Y sí. así montones de casos de ambos, economistas y analistas Acá y hay economistas y uno, analistas. un hombre mayor también en Argentina, López Murphy. Axel Kaiser lo ha nombrado en sus conferencias también, economista. José Luis Pert. Te nombro alguno de Argentina, ¿no? Vos en Chile conocerás bastante también. Claro, acá hay más analistas porque en Chile no existe, eso es un punto importante, en Chile no existe la licenciatura en economía. Ah, mira vos. Sí, es muy probable que si hubiese existido la licenciatura en economía y hubiese estado aquí en mi ciudad, yo la hubiese estudiado, porque me gusta Claro, más la economía que la administración de empresas, por lejos, mucho más. Sí, claro. claro. Eh, Ahora me gustaría preguntar por qué Axel Kaiser no estudió economía, porque claro, yo le veo más pasión o por el la que la quiere economía que por estudiar el tiene que ir derecho. afuera. Y, por ejemplo, el presidente Piñera, ¿no estudia economía afuera? Él estudió ingeniería comercial, si mal no recuerdo, en Santiago, en la Universidad Católica, y luego se fue a estudiar a Estados Unidos un doctorado en economía. Entonces pasaría a ser economista si no me equivoco, tiene el doctorado en economía, si mal no recuerdo, en la Claro, Universidad de Harvard. Él es Harvard, no es Chicago Boy. Harvard. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que gente que estudia acá, a ver, el que estudia, el que termina siendo doctor en economía es porque primero estudió lo que es la ingeniería comercial, que es la licenciatura en ciencias de la administración. Y posterior a ello, estudia un MBA, por ejemplo, Master Business Administration, y posterior a ello estudia un doctorado de economía y se transforma en economista. Pero no existe en Chile la universidad, yo la verdad que no sé por qué, y quería existir, que otorgue el título de licenciado en economía, sino que acá va ligado al claro, tema de empresa, que es administración de empresa, y de administración de empresa un año más sacas la ingeniería comercial, y de ahí, bueno, el MBA y todo lo demás. Porque la administración de empresas no es una carrera de grado, es una carrera de pregrado, son 4 años. Acá las carreras de grado son 5, son de 10 semestres. La Ah, mira administración de vos. empresas son de 8 semestres. Está el, Claro, está claro, el claro. técnico de administración que son de 4, se lo cumplí. Después viene el ingeniería que son 4 semestres más, pasando a 8. Después viene la ingeniería comercial que son 2 semestres más, serían 10. Ahí y te dan el título de licenciado en ciencias de la administración, que es el grado. Y después ya pues, teniendo un grado, puedes hacer carreras posgrados, por ejemplo el MBA, que es un magíster o máster, que es el máster en, 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 en Administración de Negocios, Master Business Administration, y después el doctorado, que es ya la cúspide, ¿no? Que podría ser un doctorado, por ejemplo, en economía. Esa es como Claro. la ruta, ¿no? Para,
Pero yo creo que, no sé, la verdad es que no tengo idea por qué, por qué no está la licenciatura en economía. No, hay otras Sí, carreras sí, sí. afines, por Sí, ejemplo. porque la verdad que es una carrera por demás importante. Porque, y bueno, ¿cómo hacen en Chile cuando toman un ministro de Economía? Tiene que ser economista. Por lo general, los ministros de economía son doctorados en economía. Son ingenieros comerciales que después van a estudiar al extranjero, a Europa o a Estados Unidos, Ajá, y estudian doctorado en economía. Ese es como el genérico, claro. digamos. Claro. Pero no son Sí, sí, economistas sí. de facto de licenciatura en economía, porque no. A menos que, por ejemplo, por cosas de la vida, esa persona se fue a estudiar antes, a los 18 años se fue a estudiar licenciatura en economía en otro país y volvió Claro. como Me acuerdo de un hombre muy exitoso que tuvo mucho que ver con la transformación de Chile, Hernán Vigi. Hernán Vigi, sí. Él era un Chicago Boys. Claro, como Piñera. No, Piñera un de Harvard. No era la Universidad de Ah, Chicago. pensé que era Chicago. Sí, Claro, sí. esa es ¿cómo se llama? La diferencia. Él fue ministro de Hacienda durante los últimos años del gobierno militar. Em, y ¿En bueno, Chile existe el ministro de Economía o el ministro de Hacienda o los dos? existe, existe el ministro de Hacienda y el ministro de Economía, que tienen funciones distintas. El ministro de Claro. Economía no tiene tanta relevancia pública como el ministro de Hacienda, porque el ministro de Hacienda cuida la billetera. Entonces, es el que aprueba los presupuestos y determina los presupuestos para las distintas carteras, es decir, para educación, para salud, esto y lo otro, para cuando Y se ven antes seguramente habla y dialoga con el ministro de Economía, obviamente. exactamente. Y el ministro de Economía está más preocupado, enfocado al desarrollo económico del país, ¿no? Y a llevar control sobre eso. Pero el ministro de Hacienda es el que administra la plata para la repartición pública, ¿no? Donde los bonos, todo eso, etcétera, cuando se van a hacer programas sociales, etcétera, pasa todo por el Ministerio de Hacienda. Mira, te doy un dato. Hernán Vigi, él es ingeniero civil en minas. En minas. Mirá vos, O sea, mirá nada que vos. ver con economía. Y después, él, ¿cómo se llama? Estudió, digamos, economía en Chicago, digamos. Entonces, pero él estudió, ¿cómo se llama? Perdón, después estudió un MBA en la Universidad de Columbia. Ajá. O sea, un Master in Business Administration. O sea, no era un Chicago Boy como tal. Lo que pasa es que él trabajó con los Chicago Boys, digamos. Y claro, y los Chicago Boys, pues ellos estudiaron en la Universidad de Chicago, por eso se le llamaban Chicago Boys, los chicos de Chicago. Claro. Pero lo gran curioso acá es que Hernán Vigi era ingeniero en minas. ¿Entiendes? Eh, Esa es la mayor Sí, curiosidad, sí. ¿no? Que uno diría, oh, ¿qué tendrá que ver? Bueno, pero Por eso en te Chile digo, ingeniería comercial tiene comercial, tiene justamente comercio, esas cosas, ¿no? sí, la base es que la ingeniería comercial es la continuación de la administración de empresas, va Ajá, enfocado el ingeniero comercial es un profesional que puede hacer dos cosas. Uno, administrar empresas, está capacitado teóricamente para eso, y además para entender el modelo de funcionamiento de banca, es decir, para ser empleado de banco, ¿no? Entonces tiene esos claro. conceptos, pero no tiene el perfil para hacer análisis macroeconómicos. No entiende de bolsa, no tiene idea de bolsa. O sea, en sus 5 años de 10 semestres de carrera no ve nada, un gráfico, no entiende análisis fundamental, nada. No Mirá sabe vos. de la gestión gubernamental a nivel de Banco Central, no tiene idea de lo que es gestionar un Banco Central, no se entromete en temas de inflación, etcétera, o sea, en detalle, digamos, a nivel macroeconómico, Eso es ¿sí? macro, claro. En macroeconomía es bastante, pues, no tiene el perfil de macroeconomía, muy por encima, muy superficial. En cambio, el economista no tiene idea de administración de empresas, muy poco, nada, Claro. pero está especializado en macroeconomía. Esa es la diferencia. Entonces, el economista es el experto para hablar de temas de inflación, de tasa de desempleo, de proyecciones, teorías económicas, crecimiento país,
análisis histórico de la evolución de la economía. El economista la economía es una ciencia social. El economista estudia la historia Sí, del proceso de la evolución económica de la humanidad y su país, y etcétera, el entorno, las actividades, ¿cómo se llama?, industriales, etcétera. mirá vos, sin querer hablamos de economista, analista y aparte de ingeniero comercial, ¿viste? Ingeniero Varios comercial metimos. y ingeniero en administración de empresas. El ingeniero en administración de empresas es netamente ligado a la empresa, digamos, es decir, está capacitado para administrar empresas y no tiene idea de Vos sabés que macroeconomía. en el periodismo se ve mucho analista económico porque está bien, porque un periodista para entrevistar a un economista tiene que entender. Correcto. Así que se ve mucho en televisión también y está perfecto, ¿no? Hay muchos analistas económicos que son periodistas y personas que Sí, parten de repente por esas casualidades, egresan de la escuela de periodismo, encontraron un trabajo de periodista en algún medio y le asignaron el área económica y bueno, primero parten como pues bien ignorantes, pero a medida se van profundizando, se van mezclando con las personas, van entrevistando, van estudiando también lo que van a preguntar, y con los años se terminan convirtiendo en grandes conocedores, o sea, y sí, capaces de hacer sí, análisis económicos totalmente buenos, o sea, muy que no tienen nada buenos. que desperdiciar, claro. Yo digo, los analistas, hay muchos analistas muy, muy buenos, incluso mejores que economistas. Mirá vos, sí, 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 sí. Bueno, Rodrigo, la verdad que ha sido bastante claro con toda la exposición y las diferencias. Así que bueno, desde ya, muy bueno el aporte. Y bueno, vamos a mandarle un gran saludo a nuestros suscriptores y que sigan apoyando este proyecto educativo. Perfecto, Patricio. Y un dato más, interesante. El otro día, antes de que nos vayamos, se me había olvidado la idea. El otro día entrevistaron a Javier Milei en Chile. Teresa Marino hizo una candidata a la Convención Constituyente. Ajá, Y dentro de todo una entrevista muy interesante que esbozó Javier Milei, dentro de todo lo que dijo, él habló leyó un libro de Axel Kaiser, de este analista chileno, que no es economista, y lo elogió muchísimo. Entonces, no me digas. que un economista licenciado en economía elogie a un análisis de la vista económico y social a un no economista, una persona que es abogada, ¿no?, filósofa, y abogado y filósofo, eso significa de que hay analistas muy buenos y que economistas pues los rescatan y dicen, oye, qué bueno el análisis, qué bueno el libro de en el fondo, analista, que no estudió licenciatura en economía, pero sí sabe lo que está hablando. Ese es un dato no menor, ¿no? Que no es que los economistas desprecien a los analistas. Ahora, cuando los analistas son malos, obviamente, ¿no? Pero Claro, eso pasa, o sea, digamos que hay analistas que realmente son muy buenos. excelente, sí, sí, la verdad que sí, conozco a Excel Kaiser y yo siempre aprendo mucho con ellos, ¿eh? Por eso los escucho. Así es, Rodrigo. Buenísimo. Será hasta pronto entonces, como siempre, con temas más que interesantes. Gracias, Patricio, un abrazo a la comunidad y sigamos creciendo. Un abrazo a todos y dejen sus comentarios. Hasta pronto. Hasta pronto.